Bueno, con este corto video vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre biológicamente cuando hay procesos de reabsorción radicular en ortodoncia. La reabsorción radicular en ortodoncia se da en el 100% de los pacientes que reciben ortodoncia. Lo que pasa es que ese cemento, de una vez que nosotros quitamos esa fuerza, es reparado y generalmente nosotros no vemos reabsorciones radiculares después del tratamiento de ortodoncia mayores de 1 milímetro. Cuando vemos las reabsorciones radiculares que aparecen en algunas de las radiografías que encontramos aquí, es porque ha habido una reabsorción radicular mayor de la que nosotros debemos esperar normalmente con un tratamiento de ortodoncia. Pero ¿por qué tenemos esas reabsorciones radiculares? Lo podemos tener porque atendemos pacientes con enfermedad periodontal y le aplicamos fuerzas. Pacientes con hipodoncia son más susceptibles a la reabsorción radicular. Pacientes con raíces atípicas son también más susceptibles a la reabsorción radicular. O con maloclusiones y hábitos como por ejemplo el de morder objetos y maloclusiones que producen oclusiones traumáticas, y entonces el trauma dental hace que sea más susceptible la raíz a un proceso de reabsorción, porque incluso algunas de ellas ya presentan reabsorción radicular. Y maloclusiones en donde los dientes no están en oclusión. Se ha demostrado científicamente que los dientes que no están en oclusión son más susceptibles a esta reabsorción, porque el ligamento como que no adquiere todos sus mecanismos nociceptivos capaces de reaccionar ante las fuerzas. Y la erupción ectópica, como ustedes pudieron ver en todos los casos que se presentaron en este módulo. Pero tenemos también otros factores mecánicos que ya son inherentes al tratamiento ortodóntico que nosotros hacemos. Entonces, la magnitud, la intensidad, la duración de la fuerza. Unas fuerzas de gran magnitud, una fuerza que dure mucho tiempo aplicado, nos produce reabsorción radicular. Tipos de fuerza como esas fuerzas intrusivas o las fuerzas de torque o las fuerzas donde nosotros tenemos que hacer un desplazamiento muy grande para poder hacer nuestra retracción canina después de la extracción de un premolar. Y definitivamente la duración del tratamiento. Cuando tenemos tratamientos muy largos y muy prolongados, tenemos frecuentemente reabsorción radicular generalizada en nuestros pacientes. Tenemos que tener cuidado con pacientes que tienen otros factores biológicos, como por ejemplo alergias, asma, sinusitis, porque estos pacientes son más susceptibles a la reabsorción radicular. La reabsorción radicular generalmente se da como hacia la mitad del tratamiento, pero nosotros como ortodoncistas tenemos que ser capaces de estar evaluando si se produce esta reabsorción radicular para parar en un momento dado nuestra ortodoncia. Aparte de esos factores biológicos como alergia, asma, sinusitis, tenemos además que pacientes que toman medicamentos crónicamente como aspirinas, tetraciclinas, bifosfanatos, son pacientes que tienen más susceptibilidad. Al mismo tiempo, pacientes con enfermedades metabólicas y hormonales también presentan mayor susceptibilidad a la reabsorción radicular. Y parece que el factor étnico también es muy importante porque los asiáticos presentan menor susceptibilidad. Pero el 25% de los casos de reabsorción radicular que nosotros encontramos en ortodoncia se debe a mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas más reconocidas están en la interleuquina 1B y en la interleuquina 1A. Y en SNPs también relacionados con el gen P2RX7 y en el gen CAPS1. Aquí entonces tenemos un mapa para poder ir puntualizando sobre las cosas más importantes en la reabsorción radicular. Tenemos que el movimiento dental ortodóntico puede producir entonces reabsorción radicular que se puede hacer más severa dependiendo de ciertos factores relacionados con las características de la fuerza, con factores mecánicos, con las características del paciente, factores endocrinos, metabólicos, que son factores biológicos, con la información genética que lleve cada paciente, que lo hace más susceptible a la reabsorción radicular. Pero todos estos actúan directamente sobre la vía OPG-RAN ligando. Entonces acá sabemos entonces que ya tenemos esa vía OPG-RAN ligando que se produce por la fuerza ortodóntica y que otras
circunstancias, otras características como las características del cemento, del diente, factores individuales del paciente como los hábitos, la enfermedad periodontal, las mutaciones ya no en ciertos genes, sino en la vía de señalización que conduce al mecanismo PG-RAN ligando, puede producir reabsorción radicular. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de reabsorción radicular asociada a mecanismos de erupción, nos encontramos que tenemos otras vías, como esta vía, la de la interleuquina 1A, 1-beta, receptor de interleuquina P2RX7, además de la vía de PG-RAN ligando, la vía de las alfa-beta integrinas osteopontina y matriz extracelular, y la vía ATP P2RX7 interleuquina 1. Por eso no es sorprendente que nosotros a veces tengamos una reabsorción radicular severa en ortodoncia y no tenemos una reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque están actuando otras vías, están actuando mecanismos diferentes de remodelación ósea y de remodelación dental. En el próximo módulo, entonces, nosotros vamos a ver qué podemos hacer entonces con la investigación para poder superar todas estas limitaciones biológicas que hemos visto hasta ahorita y cómo podemos usar toda esta información biológica que ya conocemos para poder hacer una mejor ortodoncia. Muchas gracias.